All right, so good evening, Gilbert. Thanks for being here and thanks for being on time. I'm going to start the class with you, all right? Today is the third class. As always, we're going to cover a new lesson. Perhaps we're going to cover 2 lessons today, and we're going to continue working together in the files as we are used to do it, okay? As always, I'm also going to introduce the class by giving you a Spanish explanation of everything so that I know everything is clear, right? So let's go to that. Ya, primero el paréntesis entonces para empezar la clase. En realidad me gustaría que más personas estén conectadas, pero por el momento les voy mencionando lo siguiente. Pearson, right? Ya terminamos la primera unidad, ya terminó todo. El quiz ya fue asignado ayer, como les mencioné, y tenían, bueno, ayer, tienen hoy y tienen todavía hasta mañana para tomar ese primer quiz, ¿no? Y esa es la primera nota. Hoy empezamos con el segundo quiz. Recuerden que por cuestiones de calendario tenemos 20 días hábiles para terminar todo, y para terminar todo en 20 días, incluyendo los días de conversación, tenemos 4 días por unidad, ¿no? 4 días por unidad. Algunas unidades van a, obviamente, tener más tiempo porque el fin de semana. Por ejemplo, esta es hoy, viernes, lunes, martes y miércoles, ¿no? Termina ahí. Pero tendría la ventaja de tener el fin de semana también si quieren aprovecharlo. Ya, eso para mencionar. Ya asigné, hace un momentito antes de empezar la clase, he asignado ya la segunda unidad. Así que ya tienen a su disposición para no acumularse y que no les resulte mucho. Como les dije, se puede terminar con 10 minutos o 15 minutos al día máximo y lo concluyen todo hasta el día miércoles. Bueno, han visto igual como están explicando, algunas, por ejemplo, esas de resources, no hay que hacer ni una actividad. Son 2 cosas que abren, leen y nada más. Aquí en listening es simplemente 2 ejercicios directamente de escucha y responder unas preguntas. En speaking solamente es 1. En grammar, de todos estos son ejercicios que no son muy largos y los que no tienen números son las explicaciones. En sí, yo ya les enseño esto. Entonces, no es que tienen que ver eso a detalle, sino más que todo es para que recuerden y vean los detalles que Pearson les da y según eso hagan los ejercicios. Igual acá. Primero la explicación, cosa que yo les explico en clase, y los ejercicios. Entonces, más o menos de esa manera funciona Pearson. Ya hay muchos que se van a tratar simplemente de repetir unas palabras, grabarse con su micrófono y repetir una palabra, una frase, etcétera, ¿ok? Para tomarlo en cuenta. Entonces, eso ya está. Simplemente les menciono y menciono tal vez para los que no están al principio de la clase, van a ver el video y lo van a escuchar. Entonces, con eso yo estoy cerrando Pearson. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer saber. Saben que todas sus notas, como les expliqué, están acá en Gradebook. Ustedes tienen su libro de calificaciones. Ya saben cómo ver sus notas, ¿verdad? Aquí no salen nombres, así que no se preocupen. Entonces, aquí tienen, ustedes solamente van a ver su nota. Ese es el general, ¿no? Si quieren estar seguros que es el general, hagan clic aquí en módulo C. Ese es el general. Si quieren ser más específicos, cuando tengan todas las notas, van a la lección que quieren saber. ¿No? En este caso tenemos solamente una lección, por eso se mantiene lo mismo. Si quieren ser más específicos, continúen en listening, por ejemplo, acá, hacen clic ahí y les sale acá. Ya entonces sale cuánto han completado, qué han hecho, qué no han hecho, ya todo está registrado y nuevamente todo es automático. Yo no hago nada acá. Las notas yo no las pongo, las notas son de Pearson, ya, yo solamente las asigno y explico justamente en conjunto bueno, todo lo que ustedes tendrían que saber y los elementos más importantes para poder realizar esas actividades. Yo lo único que hago con las notas es agarrar las que tienen acá en Pearson, meterlas al documento que algunos de ustedes ya conocen, que saca, recuerdan, 30% de asignaciones, 30% de quizzes y 40% de examen final. Simplemente es eso, igual Excel hace automáticamente las operaciones y tienen su nota final. Bueno, entonces prácticamente ahí yo solamente soy como el encargado de asignarles las notas en Pearson para que hagan su avance ustedes. ¿Ya? Y en clase nosotros practicamos lo que es speaking, listening y también con los que asisten, ¿no? Puedo llegar a ver cómo van avanzando con el inglés. ¿Ya? Eso es todo. Hace un gran paréntesis
pero ahora entramos directamente a lo que es la clase, ¿ya? Todo ya está acá, como siempre, en Google Classroom. Las unidades ya están en sus respectivas lecciones. Ya terminamos la 1, todo ya está ahí. Hoy empezamos con la 2. Vamos a ver posiblemente 2 lecciones. El nuevo archivo que vamos a ver está acá, Classroom, ¿ya? Classwork Unit 2. Y acá encuentran ya las 2 lecciones que posiblemente vamos a cubrir hoy. Comparative Adjectives y Comparison with S. All right, those are the ones. Esos son los que vamos a cubrir. Let's begin. All right, vamos a empezar. Como siempre, vamos a tener aquí un cronómetro para controlar el tiempo de las oraciones, de las prácticas. Y esta vez voy a activar este timer que tiene la característica de que ustedes van a escuchar ya el sonido. Más bien, eso más voy a activar, si me dan un segundo, para que escuchen el sonido de mi computadora y escuchen la alarma cuando sea tiempo ya de dejar de escribir. Right? Entonces, contexto para la presentación de hoy, Comparative Adjectives. Vamos a ver cómo comparar dos cosas, más que todo a nivel de diferencia. Tomen esto en cuenta. Vamos a aprender a decir que algo es más que otra cosa, ya sea con personas, con objetos, etc. Hay muchas personas, ese también, les dije los 2 errores más comunes en inglés, ¿verdad? Uno es que no usan tercera persona, dicen she like en lugar de she likes. Es quizá el más común. El segundo, las negaciones con pasados. Hemos visto pasado ya, ¿se acuerdan? I didn't go. Yo no fui. Go forma base porque didn't ya está en pasado. Eso también ya lo vimos. Y quizá entre los 10, pero no diría ni el tercero o cuarto, pero es que en los comparativos usan 2 veces más, ¿ya? Porque van a ver que hay otra forma de decir más en inglés. Pero acá tenemos que tener cuidado con eso. Ya vamos a aprender a decir cosas como, este país es más grande que este otro, ¿no? Esta silla es más cómoda que la tuya, ¿no? Él es más, no sé, activo que tú, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en esta lección, tomemos en cuenta y empezamos con eso entonces. Ya cambiamos a inglés, como siempre. All right, so we have comparative adjectives, right? Please, Joanna, help me reading this part. Read everything, please, Joanna. Comparative adjectives. In comparative adjectives, we can use comparative adjectives to describe difference between two peoples, animals, or objects. Thank you very much, Joanna. Just 2 little things. Remember that A is going to be more like a comparative, And this one, remember, we have plural differences, right? Differences. So comparative differences. Let's repeat that one, please, Joanna. A comparative differences. Differences, good. And put more emphasis here, right, in the S. That's good. Thank you, Joanna. So, comparative, right? Comparative. We can use comparative adjectives to describe differences between two people, right? Animals or objects, right? We're going to compare. We're going to make comparisons to see and to describe the differences, okay? The differences. That's the first part. Let's go here. This is an example, and you're going to help me with this example, please, Gilbert. Let's read this example, please. Example. In the example below, bigger is the comparative from the active adjective big. A1, A2. A1 is bigger than A2. Perfect. Thank you very much, Gilbert. Correct. All right. Correct. Very good. So, big. You know the meaning of big, right? Grande, right? Big. So, bigger, this is important. ER, bigger means más grande. All right. So, A1
is bigger than A2, right? Bigger than A2. So you say A1 plus is, the verb to be, right? Big plus ER, bigger. Esta doble G vamos a después ver por qué pasa, ¿ya? Bigger than A2. So that's the comparison. And these are the parts that you need. A1 subject is B, big adjective, right? Then bigger, so ER, bigger than, to introduce the other object, and A2, the object. Don't worry, we're going to practice. I'm going to show you the rules, all right? I'm going to show you the rules. Usage, all right? You're going to help me with this one, please. Adriana, it's a lot, so you're going to read this part, please. The introduction and the first two examples, please, Adriana. Usage. Often the comparative adjective is followed by than. John is, I don't know, teacher. That way you can say 1 meter, 1 meter and 80, 1 meter and 80. Okay. John is 1 meter 80 tall. Chris is 1 meter 85 tall. Chris is taller than John. Russia is bigger than the USA. Thank you very much, Adriana. So, in English, en inglés, para decir cuánto mides, tú dices de esta manera. I am 1 meter and 80 tall. No, yo mido 1.80. I am 1 meter, right, and 60 tall. No, 1.60. Of course, in English, you don't use these metrics. No se usa esta métrica en inglés, ¿verdad? Por lo menos en Estados Unidos usamos los pies. ¿No? 5, 6. 5, 6, yeah, 5, 6, 5, 6. Hablando en la métrica de Estados Unidos, es muy parecido a 1.70, por ejemplo, right? 5, 6. So, but I'm using here the metrics that we know, right? Pero estoy usando aquí lo que conocemos, metros y centímetros. So, John is 1 meter and 80 tall. Chris is 1 meter and 85 tall. So, Chris, right? Chris is 185. So, is taller. Taller means más alto. Tall means alto. Taller means más alto. Chris is taller than John. Now, what's the mistake I was telling you about? ¿Cuál es el error que les estaba diciendo común? Muchas veces cuando hablan español como idioma nativo, se suele decir, Chris is more taller than John. ¿Y por qué es incorrecto? Porque es como decir 2 veces más. Esa ER ya significa más. More también significa más, pero no usamos more cuando usamos ER, porque es exactamente lo mismo. Es como decir Chris es más alto, pero ni siquiera como énfasis funciona porque es un error gramatical. ¿Ya? Y es un error y no van a escuchar eso en nativos. Entonces, Chris is taller than John. All right? Más alto. Russia, right? Russia is bigger, right, than the US in terms of the territory, right? En términos del territorio. Russia is bigger than the US. You know that. ¿Saben eso? Por eso no di un contexto. Aquí di un contexto para que se entienda. ¿Ok? Se entiende. I'm going back to you, please, Joanna. Let's read these last 2 examples, please, Joanna. I want and is French. I want to have a more powerful computer. Is French more difficult than English? Perfect, thank you. Just this word, that U is going to be more like EU, like computer. Computer. One more time, please, Joanna. Computer. Computer. Great. Very good. Very, very good, Joanna. Thank you. So, the same. Now, here we use more. Why? Vamos a aprender por qué. What is the difference that you see? No, a grandes rasgos. Voy a ir preguntándoles. Miren, ese es el adjetivo. Big, tall, and here, this is the adjective. Powerful,
difficult. So my question is for you, Gilbert. It can be in English or Spanish, Gilbert. Why do we use ER here, taller, bigger, and why do we use more here, more powerful, more difficult? What do you say, Gilbert? What's the reason? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué aquí ER y por qué aquí more? What do you say? Por la terminación del sujeto. ¿Cómo termina la palabra del sujeto? All right. What do you say is the first meaning? You're saying that the first word is a subject. Está diciendo que la primera palabra es un sujeto en estos casos. ¿O cuál palabra? Or what word you're talking about? ¿De qué palabra me hablas? Powerful, difficult, powerfuler, more powerful. Okay, so do you think that it's possible to say powerfuler? Entonces también sería opcional decir powerfuler con ER at the end. ¿Sería posible hacerlo de esa manera? No. All right, so because it's not possible, good. So we're going on the right track. Ya estamos yendo por el buen camino. Está súper bien, Gilbert. Una cosa más entonces. Está muy bien. Entonces depende de la palabra. We have big, we have tall, we have powerful, and we have difficult. What is the main difference between these words? ¿Cuál es la diferencia entre tall, big, powerful, and difficult? What do you say, Adriana? Why are we using ER here, and why are we using more here? What is the difference between tall, big, powerful, and difficult? Any guesses? Tal vez porque taller and bigger son adjetivos calificativos. Tal vez. It's good, but also powerful and difficult. Esos también son adjetivos calificativos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, you're a powerful man. Eres un hombre poderoso, right? It's a difficult test. Es un examen complicado, right? So they can also be, and actually, all of them, en realidad, todos estos son adjetivos, no calificativos. Tall, big, powerful, and difficult. So what other difference could it be? ¿Qué otra diferencia podría ser? And that could be for you, Adriana, as well, or Joanna. It can be in Spanish, no pueden decirme en español. What difference do you see? Remember, all of them are adjectives. Todos son adjetivos. First difference is the use the verb to be and use terminación er in creo que Okay, la diferencia es el uso del verbo to be. ¿Verdad? Yeah, good. No, and it was clear. It was clear. Great, Joanna. I really appreciate, ¿no? Me gusta cuando pueden y me lo responden en inglés. Ya, yo siempre lo prefiero, así que está súper bien, ¿ya? Y me quedó claro. Tu respuesta en inglés está súper clara, Joanna. Solamente quería ver si tenías más ideas. Está muy bien, ¿ya? Solamente que fijémonos que el último ejemplo también tiene el verbo to be. Es pregunta, pero es el verbo to be. Pero también tiene more. ¿Ya? En realidad, pero ese expresa o como sea, o sea, algo que quiere o algo que tiene, como en el otro. Okay. ¿Cómo? So, that's an option. No, justamente me está diciendo entonces, es como un deseo, ¿no? Expresar un deseo en la segunda parte. Y en la primera parte es como una descripción con el verbo to be directamente, es lo que me estás diciendo. Sí. Right? More or less. All right. Pero me estás mencionando que el verbo to be es como clave para entender poner esto de acá. ¿No? De alguna manera. Ok. Let's analyze. Vamos a analizar. Es un análisis. A mí lo que más me interesa ahora, más que respuestas correctas, ¿ya? Nuevamente es que puedan participar y mejor nuevamente si puede hacer eso en inglés, ya, perfecto. So, Chris is taller, Rush is bigger, pero también, si es que yo cambio esto, para ver que eso no podría afectar o para descartar esto, miren, yo voy a modificar esto de acá y yo voy a decir
¿Ya? Esto. There you go. All right. And good. And the sentence is correct, ¿no? Y la oración es correcta. Y es el mismo tipo que esto de acá. Chris is taller than John. Y aquí, my computer is more powerful than your computer. Está aún correcto. Y podría cambiar esa expresión y decir, French is, ¿ya? Voy a afirmar, more difficult than English. All right. También está correcto, ¿no? Entonces, tal vez aquí, con esta lógica, descartaríamos esta idea, pero es una muy buena aproximación. Vamos a aprender por qué. En realidad, la lógica es mucho más sencilla de la que creen, ¿ya? Muchísimo más sencilla. Vamos a volver al inglés. So, let's go back. Let's do it like that. Good. Or here. So, how to use. Vamos a aprender acá. Please, now I'm going to read this one. How to use them. ¿No? ¿Cómo usarlos? ¿Cuándo usar? ¿Cuándo usar? More. Y aquí está en realidad la respuesta, pero vamos a ver detalles. There are two ways to make or to form a comparative adjectives, ¿no? Dos maneras, ways, formas, caminos, maneras, ¿ya? Way, forma, camino, manera. There are two ways to make, right, or to form comparative adjectives. Short adjectives, add er. Long adjectives, use more. Y va a ser tan fácil como esto. Adjetivos cortos, er. Adjetivos largos, more. Si ven acá, tall, una sílaba, er. Big, una sílaba, er. Powerful, 3 syllables, more. Difficult, right? 3 syllables, more. Entonces, adjetivos pequeños, cortos, er. Adjetivos grandes, ¿no? Largos, more. Lo único, ¿ya? Y si se dan cuenta, incluso a simple vista eso resalta, ¿no? Ni siquiera tienen que manejar la lógica de las sílabas. Sí vamos a ver con las sílabas, pero a simple vista ustedes podrían ver tall, taller. No vamos a decir more tall, ya no vamos a decir Chris is more tall than John, no. Chris is taller than John. Y pasa lo contrario para el otro tipo. Yo voy a preguntar, is French more difficult than English? No voy a decir, is French difficulter than English? No, right? It's only the length, yeah, of the word. And let's go back. This is the first one. Short adjectives. Aquí tienen la explicación para los primeros tipos de adjetivos. Y aquí vamos a empezar a hacer unos ejemplos, right? So it says, short adjectives add er. Please, let's go with you, Adriana. Read these 3 cells, please, Adriana. This one and this one. Adjectives with one syllable. All example, all, fast. Adjectives with 2 syllables ending in I, happy, easy. Rule, add, er, and old, older. Thank you very much, Adriana. Just a few things. We are going to repeat these with me, this one and this one, just these 2. It's going to be syllable. Instead of I, it's going to be only like E. Syllable, and this one is going to be Y. All right, read those 2 words, please. Syllable and Y. Thank you very much, Adriana. Correct. So, as I was telling you, but we have 2 rules here. Tenemos 2 reglas acá entonces. Les explico en español brevemente. Para adjetivos de una sílaba, old, una, fast. Directamente, ¿qué se hace? ER. Automáticamente. Ya no tienen que repensar nada más. ER. There you go. And it's going to be, for example, older. But you have a second part. Tenemos una segunda parte. Pueden ser adjetivos de 2 sílabas, pero también son cortitos, miren. Happy, easy, pero la condición es que termine en Y. Happy. Entonces no vamos a decir, I'm more happy. No vamos a decir de esa manera. Con algunos sí hay la opción de decir con more, pero lo más correcto gramaticalmente es ER. Happier.
easier. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Eso es viejo o mayor? ¿Cómo se dice? Más viejo, más mayor, más antiguo. Older, older. Más rápido, faster. Más feliz, happier. Más fácil, easier. Just like that. Tenemos algunas reglas, incluyendo por qué a veces se repite la consonante. Son las que vienen a continuación. Please, that's going to be for you, Gilbert. Read all of them, actually, please, Gilbert. Read everything over there, please. Variation. Variation is the adjective end in E plus add R. Example, late, later. Variation if the adjective ends in consonant, vowel, consonant, double the last consonant. Big, bigger. Variation is the adjective end in Y, change the Y to I. To happy, happier. Thank you very much, Gilbert. Just these corrections, please. You're going to repeat these words. This is going to be more like G, and the U is going to be more like just, right? Just at, just. This is going to be vowel, like V, and then like A, vowel. And this is going to be like double, right? Double. So let's repeat those three words, please, Gilbert. Just, vowel, and double. Just, vowel, double. There you go. Thank you very much, Gilbert. Muchas gracias. Entonces, veamos, miren, es sencillo. Muy parecido a la regla del pasado, ¿se acuerdan? Si ya termina en E, no pongan doble E. Simplemente aumentan R. Entonces, late, tarde o después. Later, ¿no? Nos vemos más tarde, nos vemos después, más rato. Right? Later. That's why. Por eso a veces, si han escuchado en inglés y han visto películas, nos decimos later, right? Later, it means, ¿no? Hasta más tarde. Right? Later. Then you have, esa regla es interesante, no voy a exigir que la sepan bien, pero les va a servir para más adelante, así que si la manejan desde ahora, tienen una ventaja. Es la regla que se aplica a muchas otras cosas en inglés, que es consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. Si su adjetivo o palabra es esa combinación, B es consonante, I es vocal, G es consonante. So, vowel, consonant, vowel. Eso quiere decir que para añadir algo a esta palabra, primero tenemos que doblar la última consonante. Ya, nuevamente, esto es algo extra, no lo tienen que dominar ahora, pero es interesante que lo sepan y sería bueno que ya empiecen a conocer. Big, bigger, right? Y el último que es sencillo que se aplica a estas, ¿verdad? De dos sílabas que terminan en Y. What do? You change the Y to Y. That's easy, right? Cambiamos la I, perdón, la Y, sí, a la I latina. Happy, happier, right? And that's it. Do you have any questions? Gilbert, Joanna, Adriana, let me know, please, if you have any questions or doubts. All right? Okay, so let's start with the practice. ¿Ya? Entonces, empezamos con la práctica. Simplemente yo les voy a compartir primero el link y ahorita cambiamos nuevamente a inglés para la instrucción. Entonces, el link, como siempre, en el chat, es un nuevo link, porque es un nuevo, ya saben, documento. Cada unidad tenemos un nuevo documento para que se organice de mejor manera. Tenemos el cronómetro, vamos a tener cierta cantidad de tiempo, y ya. Les voy a mostrar estos ejemplos adelantado, pero esto es lo que tienen que hacer, ¿ya? Usando solamente adjetivos cortos, por favor, ¿ya? Entonces, quiere decir que van a aplicar solamente esto de acá, para la instrucción que les voy a dar. Ahí está la fórmula, pero solamente hemos visto los cortos, entonces solamente tomen en cuenta estos ejemplos de acá, ¿ya? No los de abajo porque usan more. No usen more, ¿ya? Todavía no.
recuerden adjetivos cortos. No usen estos dos que tienen acá. ¿Ya? No los usen. Es lo único que digo en español. Ahora sí, la instrucción. So please, Gilbert, Joanna, Adriana, and I think I have one more, and Betsy, go to the file, all right? Go to the file and write 2 examples, all right? Write 2 examples like this. Subject, be, plus comparative adjective, but only short adjectives, plus then, plus object, okay? 2 examples, please. Again, go to the file and write 2 examples with short adjectives following these examples. Let's do that, please. We are going to have 2 minutes, all right? We're going to have 2 minutes. I'm sharing the link once again. The link is in the chat, right? Good. So please, let's begin. We have 2 minutes to do it. Ya, contexto y paréntesis, comparen lo que ustedes quieran. Ya saben que es para personas, objetos, animales, ideas, lo que ustedes quieran. Como ven acá pueden decir incluso en negativo. Ya, pueden decir que él no es, ya, más que, voy a usar los de ahí, los que tenemos, no es más bajito que él. ¿No? O este objeto no es más grande que este objeto. Entonces, afirmativo y negativo es válido. La cosa es la comparación de la manera en que hemos aprendido, ¿no? Simplemente ese paréntesis. Let's continue, please. All right, so it's time. All right, it's time. I don't know why it didn't sound. There you go, but let's check. All right, let's check what you got. And at least if it's one, it's enough, yeah? El que tenga vamos a poder revisar. Let's begin with your example. Yes, Joanna, read your example, please, Joanna. She is funnier than her friends. Good, good. Just corrections in terms of pronunciation. ¿No? Solamente pronunciación un poquito. Este va a ser funnier, más como a funnier. ¿No? Recuerda esto, va a ser siempre como una E directamente. Her friend. Her friend. Good. El ejemplo pero está muy bien, no hay ningún error. Funny, right? Funny, 2 sílabas que terminen en Y, entonces aumentamos R para decir más divertido, más divertida. Great. She is funnier than her friends. Very good, Joanna. Repeat one more time, please, with the correction, Joanna. She is funnier than her friend. Okay, friend.
Friend, exacto, mucho mejor, ¿no? Esa ahí la votaremos. Se escribe, pero no la vamos a pronunciar. Muy bien. Esto igual, esto poco a poco, no exijo esta pronunciación, pero les repito a todos, recuerden que traten de hacer esa TH, va a ser mucho más natural para su acento, como el than, right? Than. Va a ser mucho mejor, ya poco a poco. Ahorita no, pero vayan introduciendo poco a poco. Joana, si quieres puedes escribir uno más, te lo voy a revisar en la siguiente, ¿ya? Pero es para que practiques, opcional, all right? Betsy, please, let's read your example. All right, I think we're having some problems. Tal vez estamos teniendo unos problemas. In the meantime, let's continue with you, Adriana. Or Betsy, if you're there, si estás ahí, tal vez Betsy, por favor. Yes, teacher. Okay. My own garden is bigger than mine. Than mine. Good. It's correct. Good. Very good. Garden, like good. Good. My aunt's garden, it's bigger than mine. Correct. Correct, Betsy. Again, también te doy esa opción. Puedes escribir si quieres una segunda más que voy a revisar después, que es opcional. All right, good. Now, please, your turn, Adriana. Sorry, I interrupted you. My new car is faster than my previous car. And this building is higher than that building. Creo que aquí era tall. You can say high. You can say that a building is high because high is used for objects. Tall is more used for people most of the time, but also for buildings, Adriana. But if you say high, it's also valid. All right, it's also valid. So it's okay, very good. My new car is faster than my previous car or than my old car, right? Correct. And this building is higher or taller, but in this case, higher is perfect, than that building. Now, always comparing two things. Thank you, Adriana. Correct. And we have here yours. Yes, Gilbert, let's read yours, please. Daniel is smarter than Olivia. My dog is bigger than your dog. Very good, good. Here, only one thing, the sentences are perfect. Daniel, right? Daniel is smaller than Olivia, right? My dog is bigger than your dog. Very good. Sometimes, as Adriana was saying, right? Como estaba diciendo Adriana, algunos adjetivos sí quedan mejor con algunas cosas. Por ejemplo, con tall y con short es mucho mejor con people. Después, small, big puede ser para animales, a veces también para personas, pero más que todo para animales y para cosas. Entonces, Daniel is smaller than Olivia, no va a ser tan usado como decir shorter. Sé que en este caso no se podía usar shorter, pero en el inglés hablado yo te recomendaría, en lugar de decir smaller, en comparación de personas, siempre decir shorter. Just that one, Gilbert, all right? Everything else is okay. Todo lo demás está muy bien. There you go. That is the first part. You did it great, all right? Very good. So, we're finishing with this. Estamos terminando entonces con los adjetivos cortos. Nuevamente, aquí están todas las reglas y excepciones que tenemos que saber. Now, let's go with longer adjectives. Vamos con adjetivos más largos. So, please, this time, it's going to be with, I'm going to work with two of you. Yes. First, it's going to be with you, please, Betsy. Let's read all this information, all right? Everything that is in the red square. Adjective with two syllables, not ending and I. Continue, please. Okay. Sorry, teacher, los examples también. Yeah, yes, please, Betsy. Also the examples. Okay. Modern, common, an adjective of 3 or more syllables, expensive, comfortable,
comfortable, interesting. There you go. Thank you very much, Betsy. All right, so let me help you with those things that I remarked. Ya vamos a trabajar esas cosas que remarqué. No son cosas complicadas ni que están mal hechas, pero para mejorar. Lo único que sí vamos a cambiar bastante es sílabas, ¿ya? Entonces, en inglés hay una pequeña regla que no se aplica a todo porque el inglés está lleno de excepciones, pero en muchos casos la doble consonante después de una vocal, que también la Y puede ser considerada una vocal, hace que esa vocal se pronuncie como nuestra en español. Entonces, en lugar de I, va a ser la I, que sería entonces syllables, right? Syllables. Syllables. Great, syllables, correct. Esta de acá, recuerda, la Y decimos why, como la pregunta, right? Why? Why? Exactly. Okay. This one, esto, no te preocupes, esto con el tiempo es, pero pasa que a veces nosotros, cuando hablamos español, pronunciamos lo mismo al decir tres y al decir árbol, ¿no? Porque tres es three, árbol es tree, ¿no? Tree, árbol, three, el número 3. Entonces, tratemos de hacer notar un poquito más ese suplido con la lengua entre los dientes, y los dientes como que cerrando la lengua, exactamente, o apretando, ¿no? Mordiendo la lengua. Three. Free. Muy parecido a free, ¿verdad? Pero free ya sería como libre. Entonces, un poquito entre esa F y un poquito entre ese soplido como de... Right? Three. Okay. Right? Como si te estuvieras desinflando, right? Let's try. Intentemos un par de veces, Betsy. Syllables. Why? Free. Three is better. Es mucho mejor decir ese three que decir un tree muy fuerte, porque tree ya directamente se lo entiende como árbol. En el contexto, obviamente, te van a entender los nativos, pero ellos van a saber que estás pronunciando como árbol en lugar de como número. ¿Ya? Pero está bien, está mucho mejor. Now, the next one is going to be comfortable, ¿ya? Y no se preocupen, de verdad, esa TH es la consonante o la pronunciación más difícil de dominar en el inglés, pero con tiempo. Todos los días traten de decir una palabrita con TH. Yo recomiendo que digan el 3, por lo menos ya todos los días, una vez al día basta, para que se vaya acomodando su lengua, sus dientes y ahí su boca incluso, porque todo cambia. So, the next two are these two words. Esas dos más, Betsy. No va a ser de esta manera, va a haber como un énfasis acá, y es como si la O estuviera desapareciendo, y es como si fuera comfortable. Y la OR, como si la OR estuviera desapareciendo, que lo voy a marcar así. Ya en la pronunciación. Y el estrés va a estar acá. Comfortable. All right, let's repeat that one, please, Betsy. Comfortable. Comfortable. Good, comfortable, good, very good. And this one, y en ese solamente el estrés es en un lado diferente. Recuerda que aunque el inglés no tiene acentos físicos, ¿no? Tiene stress, que es igual donde poner énfasis. Y este va a ser interesting, en la primera parte. Interesting. Interesting. One more time. Interesting. One more time, part by part. Vamos a hacer partecita. Es interesting. Interesting. Muy bien. Y ahora vas a poner más énfasis en la primera parte. Interesting. Very good. That's better. One more time, please. Interesting. Good. And that's better. Thank you, Betsy. Ya, eso es todo. Muy bien. So, we have syllables, why, free, comfortable, and interesting, right? Good. Those are long adjectives, right? Son adjetivos largos. Con esos adjetivos largos, ¿cuál es la regla? Está aquí abajo. And with this, please, you're going to help me out. Gilbert, all right? Gilbert, let's read this part, please. Rule, use more. Modern, more modern. Expensive, more expensive.
Sorry, thank you very much, Gilbert. My mouse is a little bit weird today. Good. So that's it. La regla cuando tienen adjetivos largos, aquí dice, dos sílabas que no terminan en Y. Saben que si termina en Y es la regla anterior. Si no termina en Y, modern, right? Modern, common. Entonces, more modern, right? More common. Pero common también se puede decir commoner. Hay excepciones, como les dije, hay palabras que pueden ser de las dos maneras. Pero lo ideal, ya, y la perfecta regla en gramática o el inglés sería decir more en esos dos. More modern and more common. Pero cuando son tres sílabas para adelante, automáticamente ya siempre es more. No podemos decir expensiver, right? Comfortabler, no. Interestinger, no. It doesn't exist. No existe. Se dice sí o sí more. More expensive, más caro. More comfortable, más cómodo. More interesting, más interesante. All right? And that's it. That is the rule. If you have any questions, please let me know. Antes de hacer los ejemplos, vamos a ver estas excepciones. Exceptions, all right? Please, Adriana, help me out with these exceptions. Read this slide, please. Read, teacher. Yes, please, Adriana. You have to read all of them. Oh, yeah. Exceptions. The following adjectives have irregular forms: good, better, bad, worse, far, further, and further. Thank you very much, Adriana. So these are exceptions. Son excepciones que no se acomodan en las reglas porque cambian, ¿verdad? El adjetivo para decir más bueno, entre comillas, no existe, ¿no? Entonces va a ser mejor. So good, bueno, mejor, better, ¿no? Malo, no decimos más malo, decimos peor. So bad, worse. Better, mejor, worse, peor. Far es lejos. Para decir más lejos pueden decir una de estas dos. Farther or further, right? Further or farther. You can exchange, pueden intercambiar. ¿Qué significa? Más lejos, ¿ya? Más lejano. Those are the exceptions. You're not going to use them yet. No lo van a usar todavía, es para que lo conozcan. Lo que quiero que sí volvamos es la fórmula que ya la han visto. Subject be, right? Comparative adjective, short, long, than. Pero más que verlo aquí, directamente acá. Es la misma fórmula con ejemplos que me gustaría que leamos antes de trabajar con los adjetivos largos. So, please, I'm going to go back to you, Joanna. Joanna, please read the formula and read examples 1 and 2, please. Example, subject plus verb to be plus negative plus comparative adjective, short or long, plus than plus object. First example, Santa Cruz is bigger than Tarija. Two example, Peter is shorter than Oliver. Thank you very much, Joanna. Good. So, is bigger than, right? Short adjectives. Porque esa fórmula se aplica para adjetivos largos y cortos. ¿Cuál es la única diferencia? Ustedes ya la conocen. Adjetivos cortos, ER, right? Bigger, shorter. Adjetivos largos, more interesting, more comfortable, right? Good. And I'm going to ask you to read this once again. Yeah, let's go back to you, Betsy, Betsy. Once again, please. Examples 3 and 4, please. Okay. This movie is more interesting than the last movie. My house is not more comfortable than your house. Perfect. Thank you very much, Betsy. Just this one was better. Very good. Interesting. Just this one. Remember that Ford casi no se va a pronunciar. Entonces, básicamente, comfortable. Sí. Comfortable. Comfortable. Like this. I'm going to write it in the chat. ¿Ya? Y no te preocupes. Ahorita te estoy haciendo participar a ti, Betsy,
pero es algo que todos trabajamos, ¿ya? Entonces no solamente es para ti, es para todos nosotros. ¿Y cómo pronunciar este de acá? Comfortable. Ah, Exacto. Ajá. Like that. ah, Como si ah, estuvieran hecho. Como si omitiéramos lo otro. Literalmente okay, como está ahí. Comfortable. okay. Comfortable. Good. Okay. Exactly. Good. Exactly. Very good. And these ones, estos son pequeños detalles. La O de acá más como una U. Movie. Right? This movie. Ajá. Y Okay. esta U más como una AU. Como house. 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 Right? Exactly. Good. Repeat these words, please, one more time, Betsy. Movie, house, and comfortable. Movie, house, comfortable. Good. Very good. Perfect, Betsy. Ya está súper bien. Great. Now, you have these examples, right? Tenemos estos ejemplos entonces. Ahora les doy la instrucción, como siempre, en inglés, ¿verdad? Pero lo dejo esto acá. ¿Saben? Tenemos 2 minutos, como siempre, también. This is the instruction. Please, Gilbert, Joanna, Adriana, Betsy, go to the file and write 2 examples, all right? 2 examples with long adjectives, all right? Long adjectives. Eso sí lo aclaro, adjetivos largos. Don't use these adjectives, pero no usen esos adjetivos. Interesting, comfortable, no los usen. Busquen otros. Hay más, a manera de igual de que investiguen, les van a salir, ¿ya? Adjetivos largos buscan, les va a salir una lista larga. Usen alguno de esos. Bueno, la instrucción nuevamente. Go to the file and write 2 examples with long adjectives. All right? Let's do it, please. Nuevamente siguiendo la fórmula que tienen acá. And we have 2 minutes, please. There you go. All right, so it's time. Let's check what you got, all right? Again, it doesn't matter if you didn't finish. Ya, no importa si no terminaron. Se revisa en una siguiente o se ve más adelante. Okay, so I'm going to start with you, please, Adriana. Let's read your 2 examples with long adjectives, please. This dress is more horrible than that dress, and Carlos is more optimistic than Paola. Good, very good. Great, Adriana. Thank you very much. I have no observations.
everything is correct. Good. More horrible, more optimistic. Good. Very good. I'm going now with you, Joanna. Let's read yours, please, Joanna. Okay. They are more beautiful than yesterday. Ok, good. It's bad. Es muy válido. En lugar de comparar dos objetos, estás comparando a una sola cosa, pero entre hoy y ayer, ¿verdad? Perfecto. Right yesterday, Joanna, está muy bien. La comparación no tiene que ser con dos cosas diferentes, eso no lo mencioné. Ahora que Joanna hace este ejemplo, está muy bien si nos comparamos a nosotros mismos o a un mismo objeto, a una misma persona, pero en diferentes momentos del tiempo, right? So, they are more beautiful than yesterday, ¿no? Ellos están o son o están, ¿no? Más hermosos que antes. O ellas también puede ser, ¿no? They puede ser ellas o ellos. Good. Very good. And the other, Joanna, ¿no? Y en el otro, bastante brevemente, tu idea es un poco más compleja, por eso te salen esas cositas, porque necesitamos más conectores. Eso no hemos aprendido todavía. Yo te puedo hacer la corrección ahora, que lo puedes tomar en cuenta, pero vamos a aprender recién más adelante a usar estas ideas. Por ejemplo, give me please your idea in Spanish first, Joanna. Dame tu idea primero en español de ese segundo ejemplo. Okay. Quería decir que ahí está mi perro pequeño que todavía no ha comido. Ah, ya, pero si te das cuenta, no es comparación, porque no estás comparando nada, right? Estás diciendo que es tu perro pequeño, pero es una descripción, por eso no está funcionando. Smaller solamente significa cuando comparas, más pequeño, ¿no? Pero más pequeño que qué, porque aquí este than significa que, pero solamente como comparación, después no se puede usar. Usarlo than de esta manera, que no comió, es incorrecto. Tendríamos que usar este otro que en inglés, que es that, ¿ya? Este that sí es para conectar, ¿no? Ese es el lugar del que te hablé, ¿no? That's the place that I told you, con T-H-A-T, ¿ya? Este than solamente es para comparación y decir, tú eres más alto que él, ¿no? Él está mejor que ayer. Este examen está más difícil que el otro, ¿no? No sé, ¿no? Bolivia es más algo que es de otro país. Entonces, siempre una comparación cuando usamos than, y en este caso, como ves acá, no sería, la oración correcta tendría que ser aquí. There's my dog. All right, there's my dog. Es como decir, ahí está mi perro. There's my dog. Ahí está mi perro. That's, bueno, un poco agregando más cosas. That is small, right? And didn't eat, right? That's more or less the idea. Hay muchas cosas ahí puestas. Y esto aquí también quiero corregir. ¿Por qué? Porque tu primera idea está en presente, pero lo mezclaste acá con pasado. Entonces, ¿cuál es la solución para hacer esto? Iniciar una nueva idea y poner coma and it para reemplazar, entre comillas, un animal, un objeto, right? So this more or less, pero si te das cuenta, no hay comparación. Sería, there's my dog that is small and it didn't eat, ¿no? Ahí está mi perro que es pequeño y que no comió, all right? Entonces, una opción que te doy aquí, ya para cumplir, Joana, puedes escribir uno más, pero estar segura que con este comparativo, cada que usamos ER, es para comparar, ¿ya? A este animalito o a esta persona o a este objeto con otra cosa, ya sea de manera directa o de manera indirecta. All right? Do you have any questions, Joanna? Let me know, please. Entonces es correcto. How do you, okay, si yo digo, here is my dog smaller that the cat. Sí, pero ese aquí está mi perro que es, eso es muy, muy español, creo yo. Y al decir, aquí está mi perro, Okay. simplemente tal vez, ese es mi perro, no, it's my dog, podría decir, por ejemplo, algo así. Yeah, it's my dog, porque ese aquí está, es para un, perdón, lo escribí aquí. It's my dog, right, it's my dog. It is smaller, right, sorry, than my cat.
¿no? Eso en otras palabras es como decirme lo que tú me estás diciendo, pero en inglés. Es como decir, ¿no? Este es mi perro, ¿no? Este es mi perro. En lugar de decir, aquí está mi perro, sino, este es mi perro. Es más común decir, este es, que aquí está, ¿ya? En inglés. Puedo decir, por ejemplo, here's my friend, o here's my dog, también es válido, pero la estructura cambia y se hace un poco más compleja. Para mantener la estructura que conocemos del presente y del verbo to be, primero diremos, it's my dog, o en una oración aparte también podrías decir, here's my dog, right? Period. It is smaller than my cat, right? That's the second option. Esa también es la segunda opción. También es válida, pero para no mezclar nuevamente con esas estructuras que todavía no tenemos, que es el that, que son ya otro tipo de oraciones, es mejor separarlo por partes. All right? Entonces, de esa manera sería válido, Johanna. Any other questions related to that? Let me know, please. No, teacher, thank you. Perfect. No, thank you. And now let's finish this up with you, please, Gilbert. Let's read. Also, I think I didn't check Betsy, but Gilbert, you first, please, here. This book is more expensive than your book. This clock is more mysterious than that. Very good. And this is going to be mysterious, right? Mysterious. Mysterious. Good. Very good. Thank you, Gilbert. It's correct. I have no observations. Very good, right? More and more. More expensive, more mysterious. Great. And let's go with you, Betsy. I didn't read yours, please. Read your example. My cousin is more responsible than my brother. Okay, good. The sentence is very good. This one is only going to be like responsible, like re at the beginning with E. Responsible. Responsible? Responsible, correct. Responsible. There you go. So one more time, please, Betsy, with that pronunciation. Read everything one more time, please. My cousin is more responsible than my brother. There you go. Perfect, Betsy. Very good. Thank you. And there you go. All right, that's it. That's comparatives. Esos son los comparativos. That's everything you need to know in terms of comparatives. Es todo lo que tienen que saber. Adjetivo pequeño, ER, ¿no? Bigger, taller, shorter, smaller, prettier, healthier, right? Easier, etc. Adjetivo largo, dos sílabas que no terminen en Y o tres o más sílabas, more. More interesting, more mysterious, right? More comfortable, more expensive, more modern, and so on and so forth, right? That's it. Here, this is only to practice, solamente para practicar, all right? You're going to try to read. Aquí hay vocabulario nuevo para muchos. Tratemos de leerlo. So the first one is going to be for you, please, Adriana. And try to use an adjective here. Y trate de usar un adjetivo acá. ¿Cuál sería? So let's begin, please, Adriana. Read the first one. Mars. What does it mean, Mars, teacher? Mars is a planet, right? The Earth is a planet. Pluto is a planet. Mercury is a planet. Mars is a planet. It's the red planet. All right? Good. So what do you say? First, Adriana, read aloud, all right? Read aloud all this information. Diameter, kilometers, read everything aloud, please. Mars is longer than Earth. Okay, could be longer, but longer means like that, right? Like that in terms of largo, all right? But what is the common adjective that you can use for a more general term? ¿Cuál sería un término más general? Bigger. There you go. Exactly. In this case, bigger is going to be better. Good. Thank you, Adriana. So diameter, kilometers, 12, right? 12,760 kilometers of diameter. And this one, 6,790 kilometers of diameter. So Mars is bigger
than Earth, ¿no? Para los que no entendieron lo de Mars, es comparar la Tierra con Marte, right? La Tierra y Marte. Entonces tenemos datos acá. Sé que algunos adjetivos pueden ser difíciles, pero miren, acá usamos uno común, big, ¿no? Grande. Mars is bigger than Earth, ¿no? Marte es más grande que la Tierra. Good. The next one is going to be for you in distance. This is a little bit tricky, ¿ya? Es un poco más complicado, pero para esta respuesta les muestro nuevamente estos de acá. Recuerden lo que significan estos de acá. Good, better, ¿no? Bueno, mejor. Bad, worse, malo, peor. Far, farther, right? Farther, which is lejos, o lejano, o más lejano. ¿Ya? Con esa lógica, vuelvo acá. And this is going to be for you, Gilbert. Number 2, please, this part. Try to read everything, please, Gilbert, and try to tell me what adjective you can use here. Distance from sun, million kilometer, 150 years, Mars 228. Good. Mars is farther from the sun. Very good, great. Very good, Gilbert. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Pronunciación solamente estas dos palabritas de acá. El adjetivo usado fue el perfecto. Mars is farther from the sun. Está más lejos del sol, ¿no? Perfecto. Entonces, sun, esta va a ser más como a, sun. And this one, nuevamente la regla que mencioné hace ratito, ¿ves doble consonante? Quiere decir que la vocal de antes va a sonar más como la vocal del español que conocemos. Million. 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 Exactly. Perfect. Thank you very much, Gilbert. So good. Distance, right, from the sun in million kilometers, 150 million kilometers, the Earth, and 228 million kilometers, Mars. So Mars is farther from the sun. ¿No? Está más lejos que la Tierra, es una comparación indirecta, from the sun, del sol. Great. And the last one is going to be for you. All right. I'm going to work also with some of you, but actually it can be for you, Betsy or Joanna. Cualquiera de las dos. ¿Quién me dice primero una idea acá? ¿Qué sería? Porque es algo que no hemos visto, el adjetivo, pero es uno sencillo que sé que conocen. It says, surface temperature, right? Surface temperature, esta palabra es clave si quieren saber qué adjetivo usar. Temperature, degrees Celsius, right? So, 22 degrees Celsius, Earth, minus, all right, minus 23 degrees Celsius, Mars. So Mars is than the Earth. What do you say, Joanna or Betsy? Which one is the right adjective? Any guesses? ¿Alguna idea de cuál podría ser el adjetivo? Recuerden que estamos hablando de temperature, degrees Celsius. Y miren acá. Temperatura de la Tierra promedio, 22. Mars, 23. Minus 23. What do you say? For example, what is your guess, Betsy? ¿Qué dices? ¿Qué adjetivo usarías acá? What adjective would you use here? Good teacher. One more time, please. Can you spell the word? Cool or frío. Good. But if you say cool, it's going to be this one, right? Cool means like fresco, right? But frío is correct. That's going to be cold, right? Cold. Cold. And with a comparative, ¿cómo sería entonces con el comparativo? How do you say más frío? Mars
more colder. No, Mars is more cold than 80. Okay, that's Earth. one option. More, yeah, more cold o sería colder. ¿Cuál aplicaríamos acá? La primera regla, colder, o la segunda regla, more cold. ¿Qué dice? Colder. Jonathan, colder, all right. Do you agree? ¿Si están de acuerdo? Sí, esa sería la correcta. ¿Por qué no vamos a decir more cold? Porque cold es una sílaba. Y si es una sílaba, aplicamos la primera regla, ¿verdad? Entonces, muy bien. Mars is colder than Earth. Quiere decir que Marte es más frío en la temperatura que la Tierra, ¿verdad? Perfecto. Y entonces, le estoy haciendo aplicar esto porque es como aplicar a casos, entre comillas, reales. Es información real que estamos poniendo en práctica, ¿ya? De esta manera y de muchas otras maneras pueden poner en práctica ustedes lo que es las comparaciones. Acá les dejo varios ejercicios para que ustedes practiquen cuando tengan tiempo. Eso es extra, no es evaluado. Solamente si ustedes hacen y tienen preguntas, pueden hacérmelas. ¿Ya? Entonces yo les dejo con ese documento. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ver una cosita más. Como les dije, 1 o 2 en este tiempito que tenemos. Nos conviene porque vamos a terminar el avance un poco antes, a diferencia del anterior curso, y tal vez vamos a tener tiempo de hacer actividades extra. ¿Ya? Prefiero asegurarnos de que terminemos todo lo que tenemos que terminar antes de alargar como hicimos la anterior, ¿ya? Y se nos fue un poco el control de las unidades. Terminamos todo, pero como que fue muy apretado al final, ¿verdad? Entonces, este es igual. Esta unidad se trata de comparaciones. Hemos aprendido a comparar, pero en términos de diferencias, ¿verdad? Este es más que este otro. Esta estructura de acá también nos va a permitir ver diferencias, pero al mismo tiempo similitudes. Depende si lo usamos en afirmativo o negativo. ¿Ya? Y pueden ser diferencias grandes, diferencias pequeñas, similitudes muy enfatizadas o similitudes por aproximación. Ahí van a entender eso. Con palabras simples, as, right? As, la estructura con doble S, ¿qué significa? Tan como o tanto como, ¿ya? Ese significa tan y ese significa como, ¿ya? Si quieren traducir. Nuevamente, poco a poco yo voy a ir dejando esto de lado, pero tomen en cuenta esto, ¿ya? Y estoy tomando en cuenta las recomendaciones de algunos de ustedes para que la clase pueda ser accesible para todos, ¿ya? Esa es justamente la razón por la que hago esas traducciones. Siéntanse cómodos, este va a ser un tan como. Esa es la traducción, ¿ya? Tan alto como, tan caro como, tan bonito como. Entonces vamos a seguir trabajando con adjetivos. Con esa explicación, vamos. Right? Let's start. This time the definition is going to be for you, please, Adriana. Read the definition, please. Definition is the structure as to show equality or inequality between two people, objects, places, animals, or ideas. Thank you very much. Just this one. Can you read this word one more time, please, Adriana? The rest was perfect. Use. Use. Okay, good. Good. I think I misheard that one. That's good, Adriana. Thank you. Okay. So, equality or inequality, right? Igualdad o desigualdad. Between what? ¿Saben qué significa between, right? Hemos visto. Between two people, two objects, two places, two animals, or two ideas. That's the definition. That's when we use, and just be careful with this one. Ya poco a poco vamos a ir viendo. Este sí va a ser más o menos S, right? More like between I, right? S. Why? Yes. Nuevamente, ¿por qué sería de esta manera? Y les doy un ejemplo cuando pasa esto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿saben? Existe también esta palabra, ¿ya? Que puede significar tanto un animal como una parte del cuerpo, right? Con doble S.
pero saben la regla, ¿verdad? Que les dije hace ratito. Una consonante con A, con doble, perdón, una palabra con doble consonante ya suena como una ra. Entonces, ese sería as. Y as es un animalito, ya que puede ser un burro, o as puede hacer referencia también al trasero, ¿ya? Entonces, si ustedes dicen as en lugar de es, right, estarían diciendo otra palabra. Entonces, tengan cuidado solamente con eso, right? Es. Una A y una S es más entre A y E. Es, I'm as good as you. ¿No? Yo soy tan bueno como tú. She's as intelligent as you, right? As you. Ella es tan inteligente como tú. ¿Ya? Solamente eso. Para mostrarles que puede variar la pronunciación y el significado. Then, the formula. This is the formula, right? Lo van a ver en ejemplos más claros, pero para que quede primero ya grabado un poco en algunos. First item, por ejemplo, right? For example, my car, first item, right? My car, a verb, is, right? A verb. As, right? The first part. Fast, as fast as your car, right? My car, first item, is, verb, as fast, adjective, as your car, second item. Mi auto es tan rápido como el tuyo. Aquí no tienen que aumentar ni more, aquí no tienen que aumentar ere, nada. Solamente el adjetivo tal cual. Tall, lo ponen ahí. Lo ponen ahí. ¿Ya? No tienen que aumentar nada más, solamente ponerlo en esta fórmula. Right? And it's like this. I have examples for you. Equality. Aquí hay ejemplos cuando muestra igualdad. Cuando quieren hacer referencia a que dos cosas son iguales. Please, you're going to help me out with this one. Give me a second. Gilbert, please read the introduction and read the first example, please, Gilbert. We can use the as structure in a positive form to show that things are the same. My car is as expensive as her car. Thank you very much, Gilbert. So, if you use this in positive form, ¿no? En la forma afirmativa, in affirmative, it means that they are equal. ¿No? Significa que son iguales. Así de simple. Si la oración es afirmativa, me estás diciendo que esta comparación muestra igualdad. So, my car is as expensive as her car, right? It means mi auto es tan caro como el de ella, ¿no? Como su auto, de ella. O pueden traducir como el de ella. Number 2 and number 3, please, that's going to be for you, Joanna. Let's read, please. This computer is as good as your computer. Laura is as intelligent as Jessica. Thank you very much, Jonah. Just this one, the pronunciation is good, but the last part is very, very soft. Está muy suavita. So, computer, that it has to be more noticeable. So, one more time, please, Joanna. Computer. Computer? Computer, exactly. It's just, it was too, like, soft. No solamente estaba muy suavito. Si aumentas un poco más el volumen de la última partecita de la palabra, se va a escuchar perfectamente. Ahora estaba súper bien. All right, great. Thank you. So, this computer, right, is as good as your computer. Esta computadora es tan buena como tu computadora. Laura, right, Laura is as intelligent as Jessica. Laura es tan inteligente como Jessica. Entonces, estamos hablando de igualdad, de que son iguales, ¿ya? De que son iguales. So please, following this, go to the file one more time and write only one example, all right? Write one example following this, ¿ya? Un ejemplo siguiendo esto, por favor. You know you have this, right?
object or the subject, you have the verb, you have as, adjective as, right? And the other item. Okay, so one example, please, let's do it. If you want to write more than two, or sorry, more than one, si quieren escribir más de uno, pueden hacerlo. Yo se los voy a revisar. Y es mejor que pongan a prueba lo que saben. Let's do it, please. All right, so this time it was only one example, so let's check what you got. Remember, right? Any example, cualquier ejemplo va a estar muy bueno. So, Betsy, let's read your example, please, to begin with. My grandmother's cell phone is as expensive as my father. Sorry, I muted my microphone. Lo he muteado mi micrófono. So, good, Betsy. Correct. My grandmother's, right, cell phone is as expensive as my father's. Right? Very good, good. This one little by little, right? Poco a poco vamos a ir tratando esos detallitos que les estoy diciendo. Ahora yo exagero, ¿ya? Para que se note la diferencia. Pero cuando escuchan un nativo, van a notar que la diferencia es sutil. Nosotros no notamos esa diferencia, pero ellos, porque están acostumbrados, la notan, aunque sea sutil, ¿ya? Pero yo hago que la diferencia sea más marcada para que poco a poco ustedes en el habla ya lleguen al punto exacto, que es una diferencia más sutil, ¿ya? Así que está bien. As expensive as, right? As expensive as, good. Adriana, let's work with you, please. My friend is as responsible as I am. Good, good. Responsible, right, as I am, right? Good, very good. Thank you, Adriana. Joanna, I think you have that one. Yes, let's do it, please, Joanna. Today is as dark as snow. Okay, good. Just one thing to clarify, una cosita para clarificar. Está muy bien la comparación, pero si me dices que hoy es tan oscuro, ¿no? O como en términos tal vez del clima y demás, o algo como ahora, es que como hoy y ahora podría entenderse como lo mismo en un punto, ¿no? Porque hoy es todo el día de hoy y ahora es parte de ese hoy. Tal vez podrías comparar algo más específico, Joana, como esta mañana y ahora. O podrías decir esta mañana y esta tarde, ¿no? Para hacer la diferencia más clara entre los dos, porque today y now podría entenderse como que today abarca incluso a now, porque abarca todo lo que es el día de hoy, right? So, or you can do something else, o puede ser algo más, y mencionar un pasado.
podrías decir, today is as dark as yesterday, una opción, or this morning is as dark as now, right? ¿No? Esta mañana es, o fue tal vez podría ser ahí en pasado, ¿no? Pero así está muy bien. Great, exacto. ¿No? Para que la comparación quede más clara. Y la igualdad, es lo que muestras. Good. So, today is as dark as yesterday, right? Let me know if you have any questions, please. I think it's clear. In the meantime, let's go with you, please, Gilbert. Let's read yours, please. Gerson is as happy as Daniel. Good, exactly, right? Gerson is as happy as Daniel. It means, right, that they are both equal. They are both happy. Good. That's good, all right? Just one more thing, ¿ya? Nuevamente. No vamos a terminar esto de acá porque no es el objetivo. En realidad, estamos adelantando un poquito para, les dije, tener ese tiempo. Y la siguiente, que va a ser el lunes, quisiera que hagamos un repaso de lo que hemos visto para ver cómo vamos. Estamos aprovechando que estos temas no son de estructuras más complejas de tiempo para poder avanzar un poquito más, ¿ya? Un punto más y con eso terminamos. It's going to be just. Vamos a ver en realidad 2 puntos, pero vamos a hacer ejemplos solamente de uno. Just solamente sirve para enfatizar. No tiene una traducción exacta al español. En realidad es muy difícil traducir esto. My car is just as expensive as her car. Decir un just ahí es como poner énfasis al decir tan. ¿Ya? Si no ponen el just, igual dicen tan, pero no tiene tanto énfasis. Por eso no vamos a hacer un ejemplo con esto, porque en realidad solamente da énfasis. My car is just as expensive as her car. Significa exactamente lo mismo que esto. My car is as expensive as her car. Pero en inglés, ¿por qué se aumenta este just? Para poner énfasis de que realmente la igualdad es total, ¿ya? De que no hay nada de diferencia respecto a esto. Por eso usamos la palabra emphasize. ¿Ok? Ahora simplemente para practicar me gustaría que veamos esto. So, we're going to start with you, Adriana. Please, Adriana, you're going to read again the first part and the first example. Just. If we want to emphasize that two things are the same, we can use just. My car is just as expensive as her car. Thank you very much. And the next part is going to be for you, Betsy. Read please number 2 and number 3. This computer is just as good as your computer. Laura is just as intelligent as Jessica. Thank you very much, Betsy. So, again, la idea no cambia. Del punto anterior que vimos significa exactamente lo mismo, ¿ya? Hay unos que quieren traducir esto como, mi auto es simplemente tan caro como el tuyo, pero eso simplemente no daría el énfasis que necesita. Entonces, yo les recomiendo que entiendan ese just, simplemente como dar más énfasis, como si en español dijeran tan más fuerte, ¿no? Mi auto es tan caro como el tuyo, ¿ya? Tan caro como el tuyo. Es como hacer ese énfasis, pero en inglés aumentamos just, right? The meaning is the same, significa lo mismo. Ambos son exactamente iguales. O podrían usar esa lógica también, exactamente. Pero como no podemos meter en la traducción al español esa idea de exactamente, por eso no se lo traduce. Ya hay palabras que van a ser más difíciles. Hay traducciones que van a encontrar nuevamente, pero yo recomiendo que entiendan esto, no como una traducción ese just, sino simplemente como un énfasis, ¿ya? Como poner más énfasis a su idea de que son exactamente iguales. Ya no hay nada que los haga diferentes en cuanto a precio, en cuanto a calidad, en cuanto a ser inteligente, right? And the last one, y el último que les dije que sí vamos a traer el ejemplito para terminar. Almost, you know, almost means casi, ¿ya? Para terminar esta clase, casi. So let's read. Este sí cambia un poco, ¿verdad? El significado, ya que no es totalmente, sino es casi igual. And I'm going to ask you this time, Joanna,
the explanation, please, and the first example. Almost when we want to show that two things are very similar in some way, but not the same, we can add almost. First example, my car is almost as expensive as her car. Thank you very much, Joanna. Just this one, that I is going to be like A, so it's going to be way, right? Way, like in Mexico, right? Como en Mexico, way, that way, all right? Repeat that one, please, Joanna. Way. Way. Way, good, correct, right? Some way. Recuerden, way significa manera, camino, forma, ¿no? La misma forma. Entonces, lo único que está cambiando acá nuevamente es este casi y aumentan antes de su expresión. So, my car is almost as expensive as her car. Mi auto es casi tan caro como el de ella. Quiere decir que es aproximado el precio, pero no es tan caro. ¿No? And finally, please, Gilbert, these two examples, please. This computer is almost as good as your computer. Laura is almost as intelligent as Jessica. Thank you very much, Gilbert. Correct, right? This computer is almost as good. Casi tan buena. Esta computadora es casi tan buena como la tuya. Laura is almost as intelligent as Jessica, right? Laura es casi tan inteligente como Jessica, ¿ya? Entre comillas, vamos a decir todo eso. Pero este almost es la palabra importante. Casi. Quiere decir que hay parecido, hay similitud, pero hay también una pequeña diferencia. Por eso también es un casi. So please, to finish today's class, para terminar la clase de hoy, lo que queda vamos a verlo en lo demás, porque está bien, estamos viendo un buen ritmo, como les dije, más bien estamos tratando de cubrirlo un poco más para poder tener más tiempo para revisar sus dudas y hacer repasos tranquilos. ¿Ya? Please, go to the file and write one example with almost. All right? One example with almost. La única condición para esa instrucción que les doy, traten de usar un adjetivo que no han usado antes, ¿ya? Y uno que tal vez no está acá, para que puedan practicar con otros adjetivos. Okay, that's the thing. Let's do it, please. Only one example, all right? One example, and that's it.
All right, so let's check what you got. With this, I give you the feedback, and we're finishing on time this time. That's great. And again, you can write more examples. It's perfect, but let me check as at least one. All right. I'm going to start with you this time, Joanna. Let's read your example, please, Joanna. My cat is almost as fat as my first cat. Good, great, great example, Joanna. Correct. My cat, right? My actual cat, the cat I have now, good, is almost as fat, right, as my first cat. Good, very good, right? Almost, casi, no totalmente, pero casi. Great, Joanna. So, do you have any questions or doubts, Joanna? Let me know, please. Yes, se puede usar, ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo era? Voy a pensarlo mejor y luego le pregunto. Claro que sí, Joana, no hay ningún problema. Pon en orden tus ideas y me lo haces saber, ¿ya? No hay ningún problema. Al final de la clase voy a volver a preguntarles si tienen dudas. Ahí hazme saber, ¿ok? Ahorita vamos a terminarlo. Great. Please now you, Gilbert. Let's read yours, please, Gilbert. Pedro is almost as funny as Juan. There you go. Perfect. Correct. Funny, adjective, as the structure, and almost. They are similar, but not completely similar, right? Almost. Good, Gilbert. Thank you very much. Betsy, what about you? What is your example? My grandfather is almost as adorable, almost as my grandmother. Good, good. This one is going to be only the pronunciation. It's great. Adorable, all right? Adorable. Adorable? Adorable, good. Adorable. Exactly. Very good. Great. Good example as well, right? My grandfather is almost not as adorable, but almost, right? Almost as adorable as my grandmother. Thank you, Betsy. I was forgetting, sorry. First, Gilbert or Betsy, do you have any questions? Do you have any comments? Let me know, please. No, teacher. Okay, thank you. All right. Adriana, let's go with you, please. My second exam was almost as difficult as my first exam. Good, great. Just in English, in the word examine, the stress is going to be more in the last part, like exam, right? Exam, like in the last part. Just that one. Thank you, Adriana. Perfect. And again, I think all of you worked with very good and clear examples. Great. So one more time. Well, actually, we finished here. Joanna, if you remember or if you have your question, let me know, please. Because ya, porque aquí ya estamos concluyendo. Lo que queda entonces de esta presentación, la seguimos trabajando. Son dos partecitas que ahora el lunes vamos a ver. Ahora vimos lo positivo, ¿verdad? Lo que es igual, completamente igual, lo que es casi igual. En el siguiente vamos a ver ya algo un poco más negativo, lo que muestra diferencia, desigualdad, ¿ya? O una diferencia demasiado grande. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a ver el último tema también. Tenemos hasta el miércoles, así que vamos a poder hacer un repaso. ¿Por qué quiero tener ese tiempo extra nuevamente? Porque sé que algunos de ustedes necesitan trabajar un poco más, cosas que necesitan más tiempo como el pasado, ya, verbos, incluso ver ciertos videos y cierto material para que practiquen eso. Ya para eso quiero que nos demos tiempo. Lo que sé que pueden manejarlo más, lo vamos a cubrir en el tiempo que necesitamos nada más, pero lo otro me gustaría que podamos darnos más tiempito para poder repasar. Ya, terminando entonces esto, una vez más pregunto a todos si tienen alguna duda. Joana, tal vez tú puedes formular la tuya. Hágala, por favor. So, do you have any questions? Yes, teacher. You can use adverbs as actually
o algo así. You can use adverbs. Ajá. Y en realidad los que estamos viendo ahorita, Johanna, son adverbs, pero están fuera de la expresión. Si te das cuenta, just as expensive as, just es un adverbio. Almost también es un adverbio. Almost as expensive as, right? Casi tan caro como. Ya, entonces, si usamos adverbios fuera para dar énfasis, pero también dentro. Pero todavía no vamos a ver eso porque implica que conozcan bien cómo usar los adverbios con verbos. Eso van a verlo, si no me equivoco, en el A8. Ya, en el A8. Por ahora solamente se pide que manejen bien con adjetivos. Pero sí pueden usar el comparative as con adverbios, con sustantivos y con adjetivos como hemos hecho ahora. Pueden decir, por ejemplo, yo corro tan rápido como tú. Rápido es un adverbio, ¿ya? Tan rápidamente como tú o rápido. Y pueden decir, yo tengo tanto tiempo, ¿ya? O yo no tengo tanto tiempo como tú. Y tiempo es un sustantivo, ¿no? No califica ni nada, es un sustantivo. Entonces, podemos. Pero acá no vamos a evaluar eso todavía, pero sí te digo que vamos a ir más adelante, Johanna. All right? Okay. Any other questions? Let me know, please. No, teacher, any questions? Good, thank you. Now, please, as always, there is the survey. Please fill out the survey, complete the survey, right? You know, survey, encuesta. Complete that, please. And we finish here today. Thank you for being here. Thank you for being in the class. And have a nice weekend, all right? Recordatorio, esto hizo al principio con algunos de ustedes. Algunos no estaban al principio. Ya está asignada, ya saben que han terminado la unidad 1, terminó. El quiz de la unidad 1 es hasta mañana sábado. Y el segundo quiz ya está asignado, perdón, la segunda unidad, que pueden empezar hoy si desean, estaba desde ayer. Hoy, todo el fin de semana, hasta el día miércoles de la siguiente semana, el segundo quiz. ¿Ya? Con ese recordatorio, entonces, todo. Have a nice weekend and see you Monday. Bye, bye. See you Monday, teacher. Bye-bye. Bye, see you. Bye bye, teacher. Bye, see Goodbye, you. teacher. See you, bye, bye.